¿Qué tal? Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están? Acá mi hermana Graciela ya nos delató. Y sí, con mi familia tenemos ganas de quedarnos, pero es la tercera vez. Porque una vuelta venimos de Santa Cruz, nos mudamos, terminamos de hacer la mudanza con algunos chicos de la iglesia. Y cuando terminamos de hacer la mudanza, más o menos en esta fecha, nos mandaron a trabajar a La Pampa, Santa Rosa. Después hicimos la mudanza otra vez a Buenos Aires, terminamos de hacer la mudanza, hasta trabajo yo ya había conseguido, y otra vez nos mandaron a trabajar donde nos encontramos ahora, en Puerto Iguazú, Misiones. Así que, por esa razón, yo lo dejo todo en las manos de Dios. Está nuestro deseo, pero el que toma la palabra, por experiencia, que nos ha pasado varias veces, no me entusiasmo más. Me entusiasmo, pero también estoy pensando en que puede que Dios nos lleve para otro lado. En mi caso particular, este es mi último sábado, porque tenemos que volver de todas maneras a Iguazú. Si nos quedamos, tenemos que hacer trámites, o si nos vamos a otro lugar, también tenemos que hacer trámites. Y la mudanza y la casa que está allá, ¿no? Así que digo mi último sábado porque el sábado que viene yo no voy a estar, pero mi familia sí. Así que para mí es el último sábado. O por lo menos si volvemos, el último sábado de este periodo. Saben, yo tenía 8 años cuando conocí la iglesia adventista acá, en este lugar. La mayoría de ustedes son nuevitos. Exceptuando, estaba yo tratando de recordar a quiénes son los que estaban en aquella época, y Oscar, con Primitiva, Andrés Vélez, obviamente, ¿sí? Reina y Graciela. Yo no sé si vos estabas, porque vos te bautizaste con mamá, pero no sé si te quedaste o volviste después, me parece, no más tarde. Pero este lugar que ustedes ven hoy tan lindo, o que por ahí no se dan cuenta, y de paso tiene que ver con eso nuestro deseo de quedarnos. Yo no estoy enterado de la problemática de la iglesia, de lo que ustedes viven como iglesia íntimamente, porque todavía somos visita. Pero los quiero felicitar porque de afuera se ve, lo que yo veo como visita, es que una iglesia que está en movimiento, que tiene planes, que tiene proyectos. En cambio, de donde nosotros venimos, ahora, no es así. Y tuvimos la experiencia de pasar por varias iglesias en varias provincias y lamentablemente no es así. No funciona así. Al contrario, nuestro gran deseo de volver tiene que ver con la espiritualidad que por ahí necesitan nuestros hijos, ¿sí? Que no lo están viviendo en el lugar donde estamos ahora. Pero volviendo al relato que había comenzado, este era un local grande, que solamente eran las columnas, la pared de ese lado, porque de ese lado era mi casa. Yo tendría 8 años. De este lado estaba el entrepiso, todo lo que es losa estaba. Así que de este lado ese entrepiso que está ahí existía, la escalera que va arriba existía. Y más o menos yo calculaba que hay unos 4 metros para abajo era el piso, porque este techo era muy alto, ¿sí? Era muy bajo esta zona. Y yo venía a jugar acá. Atrás había un pastizal con cañas y yo jugaba en esa época a los 6, 7 años. Los que tienen mi edad van a saber de quién hablo. Jugaba que era Rambo. Me ponía una vincha, un cuchillo de juguete y andaba en el medio de las cañas ahí metido, jugando a eso. Hasta que un día vino la carpa de la iglesia, no era una carpa inflable, era una carpa como de circo, con estructura. Y ahí la iglesia, así como ustedes ven el misionero, una vez en esa época se juntó plata para comprar este local que había sido construido para hacer un taller mecánico de un vecino que aún hoy vive, que es donde está la librería en esta cuadra, acá nomás. Y él le vendió a la iglesia ese local. Y bueno, era todo un desafío. Cuando yo tendría 10 años, 9, porque yo a los 9 me bauticé y ya estaba este lugar.
Y el piso estaba más o menos 3 metros más abajo, bien rústico, y todas las cosas que habían quedado de la carpa se usó para hacer paredes. Incluso había quedado mucha madera porque el piso adentro de la carpa era de madera, de tablones largos, no sé si Andrés se acuerda. Se usó, Oscar también, bueno, Graciela sí estuvo en la carpa, así que eso se usó para hacer algún decorado diferente. Y no existía, obviamente el bautisterio no existía, había una ventana que estaba a esta altura, me parece, ¿no? Porque ustedes se agrandaron más. Un ventanal bien grande, y yo me acuerdo, digo grande porque eran los mismos que están adelante, que estaban adelante de todo, ¿sí? Adelante de todo, los que se abren, la hojita que se abre, eran los que estaban acá. Y se había usado una alfombra para poner y había sillas rojas, sillas de las apilables rojas, y era más grande, se veía más grande en ese momento, tal vez por las sillas. Y acá había un púlpito grandote, que lo deben tener ustedes guardado por ahí, de color madera, amarillo. Lo donaron. Y una mesa del mismo juego. Entonces, esa puerta no estaba, lo que había era una estructura con una lona que había quedado de la carpa para hacer diferencia entre afuera y adentro. Habían conseguido de la misma carpa unas rejas enormes, livianas, que pusieron como para que nadie entre de noche, porque acá era una tierra de nadie. El dueño lo tenía totalmente abierto, cualquiera podía entrar, así que pusieron eso ahí. Era otra cosa, Budge, en esa época, así que no se iban a animar a saltar. Hoy si ponemos así, no es... no va a detener a nadie, pero en aquella época sí, porque ya se notaba que había alguien. Y las sillas, se llenaba la iglesia de gente que venía, y empezamos ese mismo año con el Club de Conquistadores. Todos los chicos del barrio venían y éramos aproximadamente 40, incluido yo, de más o menos que deben tener mi edad ahora, 43 años, yo tendría 9, así que pasaron bastantes años. Y también existía el club de centinelas. Los que son del club ahora no conocen eso porque son en pañales ustedes. El centinela era el guía mayor hoy, el club de guía, ¿no? Y también habría la misma cantidad, pero de chicos ahora de 17 años para arriba, más grande. Y me acuerdo que había una hermana, que no voy a decir el nombre, y los que la conocen, porque acá hay 3 que son de esa época, que van a saber de quién hablo, no digan el nombre, lo uso de ejemplo, que estaba don Ramón, que ustedes eso sí lo conocieron, que es de aquella época, Ramón, y estaba esta hermana que tenía el mismo carácter que Ramón, impulsivo, llevaba cosas que se le metía en la cabeza adelante, llevaba a la iglesia, y ella era la directora de escuela sabática. Y empezaba la escuela sabática, y la escuela sabática era una fiesta. Cada sábado que empezaba era una fiesta. Hoy se industrializó la iglesia. Hoy a ustedes les llega todo en un paquete, hay que hacer esto y no pueden salir de ahí. Yo creo que sí pueden, pero bueno, es otro tema, ¿no? Pero en aquel momento era solamente una guía, una hojita, y era libre para desarrollarlo como ustedes querían, ¿sí? Así que ahí empezaba a trabajar esta hermana y tenía 2 talentos que yo conocí, 3, muchos en realidad. Mi mamá era la jefa de diácona y ella era la directora de escuela sabática. Le gustaba coser, así que todo lo que era costura ella en un ratito arreglaba, trabajaba con Adra, se llamaba en aquella época, o Fasa también después, y íbamos a su casa con mi mamá, sus nietas venían a la iglesia, tenían mi edad, y íbamos a su casa y mi mamá le ayudaba a coser, tenía todas las máquinas, a preparar la ropa, a arreglar la ropa que había de donaciones. Ese era un talento. Otro talento que tenía, que era muy buena repostera, así que todas las tortas que se hacían en la iglesia, había 2 personas que traían. Una era esta hermana, que hacía unas tortas riquísimas y competía con alguien que ustedes conocen muy bien, que está acá hoy. ¿Quién es? A ver. Andrés Vélez, muy bien.
Competía con Andrés ahí a ver quién hacía. Los dos traían su torta y la cara de felicidad y no le pedían a nadie un peso. ¿Sí? Porque yo nunca vi que le hayan pedido a mi mamá plata para hacer una torta, pero ellos eran felices. Era el primer amor que se estaba viviendo en la iglesia de Budge. Y fue pasando el tiempo, yo crecí. Yo me fui en el 2010 de esta iglesia. Así que yo estoy hablando más o menos del 88, 89, 90. Pasaron un par de años y esta hermana, que yo les conté la historia, que tenía mucho carácter, muy, no me sale la palabra ahora, muy animada ella para dirigir, pastelera, tortera, no sé cómo decir el nombre, costurera. De repente, de un día para el otro, de verla allá arriba trabajando, haciendo un montón de cosas, un día no vino más. Nunca más. Hasta hoy, 2024. Y mi mamá la fue a visitar, no sé si vive todavía, ya no vive más. Bueno, mi mamá la fue, el marido de ella, Andrés se debe acordar, tocaba el acordeón a piano. Tenía ahí en su casa, no me acuerdo cómo, García. Don García, ya dije el nombre de él. Bueno, igual ustedes no lo conocen, así que. Y fuimos varias veces a la casa a visitarla con mi mamá porque era muy extraño ver que una hermana tan comprometida con las cosas de Dios, aparentemente, de un día para el otro, dejó de venir. De un día para el otro, los 40 jóvenes que tenía la iglesia, tanto del club de centinelas como el club de conquistadores, así que eran 80, una iglesia llena, armábamos picnic donde necesitábamos 4 o 5 colectivos para irnos todos, solamente la iglesia de Budge. De un día para el otro, tanto la hermana esta, como todos estos chicos de mi edad y los más grandes de aquella época, dejaron de venir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaron de venir? Es más, nosotros venimos todos los años y también vamos viendo que acá vamos viendo caras diferentes. Algunas se mantienen, gracias a Dios, y otras van cambiando. Ahí también conocí a Lili, era chiquitita, conocí a la mamá, a sus hermanos, pero eso fue un poquito más adelante. Fuimos a visitar a esta señora a la casa a preguntarle qué había pasado. Y dice, no, yo ahora trabajo con los jubilados. ¿Cómo? Sí, estoy con el PAMI y con ellos yo hago tortas, yo coso para los jubilados, en los centros de jubilados, en un centro trabajaba. Dice, lo que pasa es que yo en la iglesia de esto nada. ¿Cómo? Y mamá le pregunta, ¿no? ¿Pero cómo de esto? Y no, dice, yo en la iglesia no gano nada. Y acá, con todos los trabajos que hago, me pagan. Y ahí empezamos a entender un poquito qué había pasado con esta hermana, ¿no? Pero ¿cómo llegó a pensar de esa manera? Porque no lo demostraba, nunca lo demostró. Y saben, esa situación que pasó acá en la iglesia de Budge no es una situación que pasa solamente acá, pasa en muchos lugares. Pero no solamente es algo de nuestro tiempo, en la época de Jesús también pasaba. Y por eso quiero que me acompañen a Juan, el capítulo 6, y vamos a ver que se repite algo parecido a lo que yo les estoy contando ahora a ustedes acá. El capítulo 6, el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, 66. Repito, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo a mí no me entra en la cabeza que una vez que conoces a Cristo, no hay forma de alejarte? No puedo, yo no me imagino mi vida alejándome y ahora que ustedes me crucen y ahora yo sea un borracho, un drogadicto, digo, ¿no? Como se me ocurre ahora, o alguien totalmente ateo. Me cuesta pensar que alguien que conoció a Jesús termine en el otro extremo, ¿sí?
Me cuesta pensar que todas estas personas que yo conocí cuando tenía 8, 9, 10 años, hoy estén en cualquier cosa en el mundo y no estén acá. Como lo mismo me pasaba con esta hermana que trabajaba tanto en la iglesia y de un día para el otro dejó y cambió su forma de pensar totalmente. Pero me cuesta más creer lo que dice este versículo, porque yo siempre imaginé que haber conocido a Jesús en persona habrá sido como le pasó a los endemoniados gadarenos. Cuando conocieron a Jesús no se querían separar de Él. No querían alejarse de Él porque era una persona, Jesús era una persona única y daba gusto escucharlo, estar. Imagino que estar al lado de Jesús era sentirse seguro. Nadie podía. Y saber que estaba al lado de Jesús, Satanás no tenía acceso. No se podía ni acercar. Y cualquier problema que se me presentara, se iba a solucionar. Pero cuando leo esto, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron para atrás y ya no andaban más con Él. Y entonces me puse a investigar, ¿cómo puede ser que existan personas que conocieron a Jesús, que estuvieron al lado de Él, si lo pasamos a este tiempo, que trabajaron con tanto entusiasmo, que estaban metidos en las cosas de la iglesia, que trabajaban en desafíos, en proyectos, en que daban su vida por eso que querían, y de repente ahora ya no querían estar más con Él? ¿Cómo puede ser? Pero saben, hay un problema de fondo, una planta que crece en el cristiano, que yo quiero invitarlos esta mañana a que arranquemos de raíz, para que no nos pase lo mismo, porque nosotros podemos correr la misma suerte, ustedes y yo. Yo puedo estar hablando hoy acá y dentro de un par de meses, ¿y Gabriel qué pasó? ¿No era que iba a venir? No, ahora está en cualquiera. Ahora Graciela le va a decir, vende droga, porque vio que había dinero ahí. Es decir, cualquiera de nosotros podemos ser estos que se alejaron de Jesús y ya no andaban más con Él. Para entender qué pasó acá, tenemos que leer todo el capítulo 6 y el capítulo 41 del Deseado de toda la gente, que tiene un montón de información. Lo primero que había pasado, si ustedes ven en el capítulo 6, es que Jesús, cuando empieza el capítulo 6, había dado de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que calculamos que podrían haber sido 20.000 personas. Jesús les dio de comer. ¿Y qué pasó ahí? Como Jesús les dio de comer, la gente lo quería proclamar rey. Porque decían, tiene poder para sanar. Tiene poder para darnos de comer. ¿Qué más rey queremos? No necesitamos hacer nada. Al lado de Él, lo material está resuelto. Nos da hasta de comer. Así que lo querían coronar rey. Cuando Jesús se enteró de eso, se alejó solo al monte a orar. ¿Sí? Eso lo leen ustedes después en su casa. Terminó de darles de comer y Jesús cruza, dice en el versículo 16, sus discípulos cruzan, dice, al atardecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Esa es otra historia, ¿sí? Pasó lo del milagro de los 5.000 hombres y ahora Jesús, los discípulos los dejan, cruzan el mar. ¿Y qué pasa en el medio del mar? Viene una tempestad, empiezan a tener miedo y Jesús llega a ellos ¿cómo? Caminando. ¿A dónde caminando? Sobre las aguas. Y ahí está el incidente de Pedro que dice, si eres Cristo quiero ir con vos. Y Pedro camina y se hunde y Jesús lo saca. Ahora llegaron a la otra orilla y la voz se corría rápido. Y todos querían saber, así que los discípulos le contaron a todo el mundo lo que Jesús había hecho. ¿Qué clase de hombre es este que no solamente da de comer a miles de personas con poquitas cosas, hace milagros, sino que también ahora puede caminar sobre el agua? Y entonces la gente lo buscaba por todos lados y por eso el versículo 22
Tiene el título La gente busca ¿a quién? A Jesús. Y sabían que había una sola barca y en esa barca se habían ido los discípulos. Pero Jesús ya estaba del otro lado. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para cruzar para el otro lado? Se preguntaban y habían escuchado rumores de que Jesús había ido caminando sobre las aguas. Entonces querían encontrar a Jesús para que Jesús mismo les cuente cómo había hecho el milagro de caminar en las aguas. Y vamos un poquito más adelante. Y finalmente encontraron a su tan ansiado Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo primero que le preguntan es, ¿cómo hiciste para llegar acá? Eso lo explica el deseado de toda la gente, el capítulo 41. ¿Cómo hiciste para llegar acá? Querían escuchar ahora de la boca de Jesús, que Jesús le diga sí, porque agarré y puse el pie sobre las aguas y pude caminar. Querían escuchar otra vez, pero ahora de la misma persona de Jesús. Y entonces Jesús le da una respuesta que ellos no esperaban. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Otras versiones dicen, ustedes no entendieron nada, no me buscan por lo espiritual, me buscan por lo material. No están interesados en mí, no quieren cambiar su vida. Ustedes quieren estar acá porque está garantizado, desde su punto de vista, su visión materialista. Y el deseado de toda la gente dice que Jesús sabía que cuando comenzaba esta discusión, muchos no lo iban a querer seguir más. Jesús tenía bien claro que cuando Él decía lo que vamos a leer ahora, muchos se iban a alejar de Él, lo iban a abandonar, no iban a querer seguirlo más. Y a veces nosotros, como adventistas cristianos, no queremos decir la verdad por temor a que algún hermano se ofenda. No sé si eso pasa acá. Y se vaya. Entonces nos callamos la boca. Y cuando nos callamos la boca, empieza a abundar el pecado. Porque entonces yo veo a alguien que viene no bien vestido a la iglesia y sé que tiene las posibilidades de venir presentable a la iglesia y no le quiero decir nada porque se va a ofender. Veo un hermano que está en un pecado, que está incurriendo en un pecado y no quiero acercarme a este hermano a hablarle, a decirle la verdad porque se va a ofender y no va a venir más. Y entonces la iglesia se llena de gente que es de cristal, adventistas de cristales, que no se le puede decir nada, que se ponen a mirar alrededor. Porque el fulano me dijo esto, porque no me saludó, porque en la junta todos están contra mí, porque yo quería ese cargo, y dejaron de ver ¿a quién? A Jesús. Están siguiendo a Jesús por las cosas materiales y no están siguiendo a Jesús por Él mismo. ¿Sí? Yo lo digo porque lo he visto en otras iglesias que estuve. Y por ejemplo, escuché en un sermón decir esto. No importa si la hermana es chusma, y eso Viviana no me va a dejar mentir, si es chusma, si lleva chismes de un lado para el otro, pero como dirige tan bien la escuela sabática de los niños, vamos a ponerle igual. Y estaba hablando de una hermana que tenía como 20 años en la iglesia. Y no se le puede decir nada porque si no la hermana se ofende y renuncia a todo y no quiere hacer nada. Porque perdió la vista ¿de quién? De Jesús. Entonces hoy en nuestra iglesia tenemos muchos discípulos de ese estilo. No quieren escuchar la verdad. No quieren que nadie les diga nada. Obviamente cuando vamos a llamarle la atención a algún hermano, vamos con no yo pienso o yo creo. No. La Biblia dice, hermano, que usted está en pecado. Vamos a orar para que usted cambie su actitud. Usted está comiendo cerdo, usted está comiendo salchicha, está comiendo chorizo, está comiendo cerdo. Tiene que cambiar porque usted se va a perder.
y yo quiero que usted se salve conmigo. Usted está tomando vino, está tomando cerveza, no sé, estoy poniendo ejemplos al azar que se me vienen a la mente, y porque siento olor a chorizo, no sé. Pero no queremos hacer eso, porque si nosotros hablamos, se ofende y se van. ¿Y saben qué? A veces es mejor que se ofenda y se vaya, porque esos hermanos calientan el banco y no hacen nada. Duran un tiempo, un par de años, y después cualquier excusa que aparece en la vida, se van. Y esos son los cristianos de cristal. Y Jesús no termina ahí. En el versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces le preguntan en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras que Dios quiere que hagamos? Hermanos, no sabían ellos lo que tenían que hacer, pero querían escuchar lo de Jesús. Y entonces Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La única forma de ser cristiano es creer ¿en quién? En Jesús. Cuando yo creo en Jesús, cuando yo conozco a Jesús, mi vida cambia. Cuando yo vengo por un cargo, por una responsabilidad, por sentirme importante, por una cuestión psicológica de llenar un vacío en mi cabeza, mi vida no cambia. Y entonces vivo en el pecado, embarrado, y no voy a salir nunca, porque encima nadie me quiere decir nada porque soy totalmente presto a ofenderme. Sigo leyendo. Y entonces no se quedaron con eso. Bueno, ya no puede ser la salvación solamente Jesús. Tiene que haber algo más tenemos que hacer. ¿Y quién sos vos para que te creamos? Miren lo que dice el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Cómo qué obras haces? Habían visto los milagros, habían visto dar de comer a 5.000 hombres, había caminado sobre el mar. Y ahora, ¿qué haces vos para que nosotros creamos en vos? Y encima le returcan a Jesús. Le dice, nosotros creemos en Moisés porque Moisés nos daba el maná. ¿Era Moisés el que daba el maná? Estaban adorando a una persona. ¿Era Moisés un hombre igual que ellos? Y entonces Jesús no mide sus palabras. No le dice, bueno, sí, Moisés es un buen prócer, pero no. Él va directamente y les dice la verdad. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y entonces le respondieron, danos ese pan, queremos comer ese pan. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde conseguimos ese pan para que podamos ser salvos? Ellos entendieron lo que Jesús quiso decir, pero no lo estaban aceptando. Y entonces Jesús ahora le dice en la cara. Jesús le dijo, el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que Jesús le estaba diciendo era, ustedes tienen que buscarme a mí y conmigo van a cambiar. Porque Jesús los impregnaba de su forma de ser. Por eso hablábamos anoche con los chicos en el culto, cuando Pedro negó, ¿cómo se dieron cuenta que era un discípulo? Porque estaba impregnado de Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nos impregnamos. Y entonces lo que está mal no es que hay una lucha. Yo amo a Jesús tanto que ahora me alejo del pecado. Pero eso no va a pasar hasta que no conozca a ¿quién? A Jesús. Y entonces, voy a parafrasear porque se nos fue el tiempo. Los discípulos, la gente que seguía a Jesús le dice, pero ¿cómo decís que vos sos el que descendió del cielo si sos el hijo de María y José? Te conocemos todo acá de dónde sos. Sos un hombre. Querían que Jesús le explique, y Elena de White dice que lo que estaban poniendo en tela de juicio era que él era un hijo mal visto porque no sabían quién era el padre.
sabían la historia cómo había nacido Jesús, que José no era su verdadero padre. Y entonces estaban poniendo a prueba, pero Jesús no se puso a explicarle que María concebió por el Espíritu Santo. No le dio una clase de teología magistral, sino que siguió repitiendo que la única forma de ser salvo es creyendo en Él. Y después, como no entendían, les dice, ustedes tienen que comer la carne. Ustedes van a comer mi carne y no van a tener hambre. Ustedes tienen que tomar mi sangre. Y los judíos no entendían. Decían, ¿cómo vamos a comer? ¿Qué? Eso es blasfemo. ¿Y cómo menos tomar tu sangre si en Levíticos dice que no tenemos que tomar sangre? ¿Cómo vamos a tomar? No estaban entendiendo la mirada espiritual que Jesús le estaba dando. Era bien fácil. La única forma de llegar a la salvación es conocer a Jesús. Y comer su carne y tomar su sangre significa ser como Él fue. Tengo un problema con una hermana, con Graciela, que de paso es mi hermana. Me ofendió con mi actitud como un hijo transformado por Jesús, que comió la sangre, tomó la sangre de Jesús y comió su carne. Es ofenderme, decir, no voy a tomar ningún cargo en esta iglesia porque ella hizo algo ofensivo. O por tener a Jesús, ahora yo me acerco y le digo, Graciela, vos dijiste esto la otra vez. A mí me dolió, a mí me ofendió. Quiero que me expliques y que oremos para que esto se solucione. ¿No sería ese el paso de una persona transformada? Pero en la iglesia no lo vemos. En la iglesia vemos todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocimos ¿a quién? A Jesús. La única forma que nuestra vida cambie. A veces hablaba con el pastor de nuestra iglesia allá en Iguazú y él sabe que me apasiona el tema de las profecías, de la música. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que por más que vos le des todo el contexto de por qué la música y cómo la música te lleva a la vestimenta y las profecías, cómo está, por más que les expliques con lujos de detalles, si ellos no conocen a Jesús, van a cambiar un par de semanas. Se van a aburrir y van a volver a su antigua vida, porque no conocen a Jesús. Entonces, la única forma de cambiar nuestra vida es conociendo a Jesús. Yo empecé, con esto voy cerrando, empecé diciéndole que tenemos ganas de volver. En realidad lo dijo ella y por eso tuve que explicarlo. Lo dijo mi hermana. Y yo les conté que crecí en esta iglesia. Me bauticé a los 9 años, acá. No acá, en la iglesia de la Madrid, pero era miembro siempre de acá. Yo vi pasar, entrar gente y salir gente. Nunca entendí por qué pasaba esto. Y entonces hoy me preocupa que mis hijos no tengan la vida de iglesia que yo tuve. Si ustedes me dicen dónde quiero estar, y yo quiero estar allá, puedo salir a cualquier hora, hago ciclismo a la madrugada, nadie me va a robar la bicicleta, puedo dejar el auto abierto. Tenemos en seguridad incomparable, en naturaleza peor. Pero ¿de qué me sirve eso si yo no puedo presentar a Jesús a mis hijos? Porque en casa somos mi esposa y yo, en la iglesia somos directores de jóvenes, mi esposa y yo, en la escuela en algún momento me va a seguir viendo a mí otra vez. Entonces queremos un lugar donde yo encuentre personas como Lili y Denis, que veo que tienen entusiasmo, entonces nosotros le hablamos en casa y ellos le hablan acá, donde tenemos un club de conquistadores, donde veo que están los jueves, no sé cuántos días en la semana, están todo el domingo y la vean ahí a Noelia trabajando, donde vean a un primo que está trabajando en la iglesia, transpirando también, y que no necesariamente se lo tengan que decir yo. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que conozcan a Jesús no solamente por lo que nosotros le podemos mostrar, sino por lo que ustedes pueden mostrarle. Por eso los felicitaba al principio. ¿Sí? Y también
les presento, porque como no puedo leer su corazón, solamente Dios lo puede hacer. Yo puedo ver eso bueno, pero Dios puede ver cuál es su real motivo de por qué lo hacen. Conozcan a Jesús, busquen a Jesús, porque esa es la única... ¿Saben cuál es lo que está en juego acá? No es que la iglesia de Budge crezca, no es que tengan un cargo cada vez mayor. Se van a morir para siempre y nunca más van a volver a existir si no cambiamos nuestra forma de ser. Yo quiero estar con Jesús. Yo tengo mi lucha personal, mi lucha familiar, ¿sí? Y la única forma es conociendo a Jesús. Y hoy Jesús nos pregunta esto. Vamos a ir al capítulo 6, que estábamos de Juan. La pregunta es para ustedes y para mí también. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Traduzco la pregunta al lenguaje actual. ¿Ustedes también se quieren ir? Nos está preguntando Jesús hoy. ¿Ustedes también se van a desanimar? Permítanme usar la palabra por cualquier pavada. ¿O vamos a aceptar a Jesús y vamos a aceptar los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida? Ojalá que esa pueda ser nuestra realidad. Jesús nos está preguntando eso a nosotros hoy. Y cada mala decisión que tomamos, somos como aquellos discípulos. Y desde entonces ya no siguieron más a Jesús. Ojalá que esa no sea nuestra realidad. Que nuestra realidad sea que nos encontremos en el cielo cuando Jesús venga. Amén. Dios los bendiga.